Soñar con cuervos es adentrarse en uno de los símbolos más antiguos, profundos y misteriosos del mundo onírico. Estas aves han acompañado al ser humano desde tiempos remotos en mitos, leyendas y creencias espirituales, siendo vistas como mensajeras entre distintos planos de la existencia. Su presencia en los sueños no suele ser casual ni superficial. Más bien, aparece cuando el alma atraviesa procesos internos que requieren observación, comprensión o transformación. El cuervo representa la conexión con lo oculto, con aquello que no siempre se puede ver o entender desde la lógica cotidiana. En el universo simbólico, su figura está asociada con la introspección, la intuición y la capacidad de percibir lo que permanece más allá de las apariencias. Por eso, cuando surge en el mundo de los sueños, muchas veces señala la necesidad de mirar hacia adentro, de cuestionar creencias, emociones o decisiones que influyen silenciosamente en la vida del soñador. También se relaciona con los ciclos de cambio. Así como la noche antecede al amanecer, el cuervo simboliza las etapas de transición que pueden resultar incómodas o inciertas, pero que preparan el camino para nuevas comprensiones. No siempre indica acontecimientos negativos, en muchos casos anuncia procesos de evolución personal. Su oscuridad no debe interpretarse únicamente como temor o advertencia, sino como un espacio fértil donde germinan las transformaciones más profundas. Otro aspecto importante del simbolismo del cuervo es su vínculo con la sabiduría ancestral. En diversas tradiciones espirituales, esta ave es vista como guardiana del conocimiento oculto o guía en momentos de búsqueda interior. Soñar con ella puede reflejar el despertar de una sensibilidad más aguda, la apertura hacia la intuición o la necesidad de escuchar la propia voz interna con mayor atención. Soñar con un cuervo que te observa fijamente. Hay sueños en los que la presencia del cuervo no se manifiesta a través del movimiento ni del sonido, sino mediante una mirada profunda, silenciosa y penetrante. En esta experiencia onírica, el ave parece sostener un contacto visual que traspasa lo físico y se instala directamente en el terreno del alma. No es una mirada agresiva, pero tampoco indiferente. Es una observación que despierta inquietud, como si el cuervo conociera algo que tú aún no logras comprender. Este tipo de sueño suele surgir cuando la intuición intenta abrirse paso entre las distracciones cotidianas. La mente consciente puede estar ocupada en resolver problemas inmediatos, mientras el mundo interior envía señales más sutiles. El cuervo observando representa esa sabiduría interna que espera ser escuchada. Su quietud no es pasividad, sino paciencia. Es el símbolo de una verdad que permanece ahí, aguardando el momento adecuado para ser reconocida. Muchas veces este sueño aparece en etapas donde se viven decisiones importantes o cambios emocionales profundos. La mirada del cuervo puede reflejar la necesidad de detenerse, reflexionar y mirar más allá de las apariencias. No todo lo que sucede en la vida se comprende desde la lógica. Existen procesos invisibles que solo pueden ser entendidos desde la sensibilidad y la introspección. Soñar con muchos cuervos volando. Cuando el cielo del sueño se llena de cuervos que vuelan en distintas direcciones, la sensación que queda al despertar suele ser intensa y difícil de describir. Puede sentirse como un torbellino emocional o como la percepción de que algo importante se está moviendo en el entorno. Estas aves en grupo simbolizan fuerzas colectivas, energías externas o situaciones que escapan al control individual. El vuelo conjunto de los cuervos representa cambios que no dependen únicamente de la voluntad personal. A veces son transformaciones sociales, familiares o laborales que afectan el rumbo de la vida. El soñador puede estar atravesando una etapa en la que se siente influido por opiniones ajenas, expectativas externas o decisiones que deben tomarse con rapidez. El cielo lleno de cuervos se convierte entonces en una metáfora del ruido mental y la presión del mundo exterior. Sin embargo, este sueño también habla de adaptación. Los cuervos no vuelan sin propósito, siguen corrientes invisibles que los guían. De la misma manera, el alma humana posee la capacidad de orientarse incluso en medio de la incertidumbre. Soñar con muchos cuervos volando puede ser una invitación a confiar en la propia dirección interior, a observar el movimiento sin dejarse arrastrar por el miedo. Soñar con cuervos que te atacan. Hay sueños que despiertan con el corazón acelerado y la sensación de haber vivido una amenaza real. Cuando los cuervos atacan, picotean o persiguen, el simbolismo se vuelve más directo y confrontativo. Este escenario suele relacionarse con conflictos internos que buscan ser reconocidos. No se trata necesariamente de peligros externos, sino de emociones reprimidas, temores acumulados o tensiones que no han encontrado salida.
El ataque del cuervo puede reflejar pensamientos insistentes, culpas del pasado o preocupaciones que se vuelven difíciles de ignorar. El subconsciente utiliza esta imagen intensa para sacudir la comodidad de la negación. En muchos casos, quienes tienen este sueño están atravesando situaciones donde sienten presión, crítica o sensación de vulnerabilidad. El cuervo se convierte en la representación de aquello que parece amenazar la estabilidad emocional. No obstante, también existe un mensaje de fortaleza escondido en esta experiencia. Sobrevivir al ataque dentro del sueño sugiere que el soñador posee recursos internos para enfrentar sus miedos. El ave oscura no solo simboliza conflicto, sino también la oportunidad de liberarse de cargas que han pesado demasiado tiempo. La confrontación onírica puede ser el primer paso hacia la transformación personal. Soñar con un cuervo negro posado cerca de ti. Cuando el cuervo aparece quieto, posado a pocos metros o incluso a tu lado, el sueño adquiere una atmósfera casi sagrada. No hay persecución ni huida, solo una presencia que se siente significativa. Este tipo de visión suele estar relacionada con mensajes ocultos o revelaciones que están por manifestarse. El cuervo, como guardián simbólico, parece custodiar una verdad que aún no se ha revelado por completo. La cercanía del ave indica que el mensaje no proviene de lugares lejanos, sino del propio interior o de situaciones muy próximas en la vida cotidiana. Puede tratarse de intuiciones sobre relaciones personales, decisiones pendientes o caminos que comienzan a abrirse lentamente. El silencio del cuervo posado invita a la contemplación, a observar sin apresurarse a juzgar. En muchas tradiciones simbólicas, el cuervo representa la transición entre etapas. Su presencia cercana puede anunciar momentos de introspección profunda, donde la persona siente la necesidad de apartarse del ruido externo para escuchar lo esencial. Este sueño no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí la certeza de que algo importante se está gestando en el plano espiritual o emocional. Soñar con un cuervo herido o muerto. Existen sueños que impactan por la sensación de pérdida o fragilidad que transmiten. Ver a un cuervo herido o sin vida puede generar tristeza, inquietud o incluso una extraña sensación de alivio. Esta imagen suele simbolizar el final de una etapa marcada por tensiones internas, pensamientos negativos o cargas emocionales que han debilitado la energía del soñador. El cuervo, como representación de lo oculto y lo profundo, refleja aquí un proceso de desgaste que finalmente encuentra su cierre. Este tipo de sueño puede aparecer después de momentos de lucha personal, cuando la mente comienza a aceptar que ciertas batallas ya no tienen sentido. La figura del ave caída no necesariamente anuncia algo negativo, al contrario, muchas veces sugiere la liberación de viejos temores, culpas o hábitos que impedían avanzar. Es una señal de que el alma está soltando aquello que ya cumplió su función. También puede interpretarse como una transición hacia una mayor claridad emocional. La oscuridad que el cuervo simboliza no desaparece por completo, pero se transforma. El soñador puede estar aprendiendo a mirar sus sombras con comprensión, permitiendo que lo que antes generaba angustia se convierta en aprendizaje. En este contexto, el cuervo herido o muerto habla de renovación silenciosa, de un cambio que ocurre desde lo más profundo. Soñar que hablas con un cuervo. Hay experiencias oníricas que se sienten tan vívidas que al despertar dejan la impresión de haber mantenido un diálogo real. Hablar con un cuervo dentro del sueño es una de las variaciones más místicas y simbólicas. El ave deja de ser solo una presencia para convertirse en interlocutora, portadora de mensajes que parecen surgir desde una dimensión distinta de la conciencia. Este sueño suele vincularse con momentos de búsqueda interior, cuando la persona siente la necesidad de comprender su propósito o de encontrar respuestas que no logra obtener en la vida cotidiana. Las palabras del cuervo, aunque a veces no se recuerden con exactitud, transmiten sensaciones de advertencia, guía o revelación. No es raro que quien tiene este sueño despierte con una intuición más clara sobre decisiones importantes. El diálogo con el cuervo también puede reflejar la conexión con la propia sabiduría interna. En el lenguaje simbólico de los sueños, hablar con un ser que representa lo desconocido implica la capacidad de integrar aspectos ocultos de la personalidad. Es una invitación a confiar en la voz interior, a reconocer que dentro de cada persona existe una guía que se manifiesta cuando el silencio y la introspección lo permiten. Soñar con cuervos dentro de tu casa. Cuando los cuervos aparecen dentro del hogar onírico, la sensación suele ser de invasión o desconcierto. La casa simboliza el espacio íntimo, la mente, la identidad y los recuerdos. La presencia de estas aves en habitaciones,
pasillos o ventanas sugiere que ciertos pensamientos o emociones están ocupando un lugar que antes parecía seguro. Puede tratarse de preocupaciones persistentes, conflictos familiares o asuntos del pasado que regresan para ser comprendidos. Este sueño invita a revisar aquello que se guarda en el interior. Tal vez existan palabras no dichas, decisiones postergadas o heridas que aún buscan sanar. Los cuervos dentro de la casa no siempre anuncian peligro, pero sí la necesidad de observar con honestidad lo que ocurre en el mundo emocional. Su movimiento entre los espacios del hogar simboliza la forma en que los pensamientos recorren la mente, buscando atención y resolución. Al mismo tiempo, esta visión puede representar el proceso de limpieza interior. Así como las aves entran, también pueden salir. El soñador tiene la posibilidad de transformar su entorno interno mediante la conciencia, la aceptación y el cambio de perspectiva. El sueño recuerda que la paz no se construye evitando las sombras, sino comprendiendo su origen. Soñar con un cuervo que se aleja volando. Entre todas las variaciones, esta suele dejar una sensación de despedida y alivio. Ver al cuervo levantar el vuelo y alejarse poco a poco hasta perderse en el horizonte simboliza el cierre de ciclos, la superación de miedos o la disolución de preocupaciones que antes parecían permanentes. El movimiento ascendente del ave transmite la idea de que algo pesado comienza a soltarse. Este sueño puede surgir cuando la persona ha tomado decisiones importantes o ha atravesado procesos de sanación emocional. El cuervo que se marcha no necesariamente representa la pérdida de algo valioso, sino la liberación de cargas que impedían avanzar. Es la imagen de un aprendizaje que ya fue integrado y que ahora permite mirar hacia nuevos caminos. También puede interpretarse como el inicio de una etapa más ligera y consciente. La distancia creciente entre el soñador y el cuervo sugiere que la oscuridad simbólica se transforma en experiencia. Lo vivido no desaparece, pero deja de dominar el presente. Así, el vuelo del cuervo hacia lo desconocido se convierte en un recordatorio de que todo proceso tiene un final, y que cada final abre la puerta a una nueva forma de comprender la vida y el propio destino. Soñar con un cuervo bajo la lluvia. Hay sueños que se desarrollan en escenarios cargados de una atmósfera particular, y uno de los más evocadores es aquel donde un cuervo aparece bajo la lluvia. La escena suele sentirse silenciosa, casi contemplativa. Las gotas caen lentamente mientras el ave permanece allí, empapada, sin prisa por marcharse. Esta imagen transmite una sensación de melancolía, pero también de calma profunda, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. En el lenguaje simbólico de los sueños, la lluvia está asociada con la limpieza emocional y la liberación de sentimientos acumulados. El agua que cae del cielo representa aquello que necesita salir para aliviar el peso interior. Cuando el cuervo aparece en medio de esa lluvia, su presencia sugiere que los pensamientos más profundos o las preocupaciones más ocultas están atravesando un proceso de purificación. Este sueño suele surgir en momentos donde la persona está procesando experiencias intensas. Tal vez haya tristeza, nostalgia o recuerdos que vuelven a la superficie. Sin embargo, el simbolismo no habla únicamente de dolor, sino también de sanación. El cuervo que permanece bajo la lluvia refleja la capacidad de atravesar las emociones sin huir de ellas, permitiendo que cada sentimiento encuentre su cauce natural. En muchos casos, esta visión onírica invita a aceptar los propios procesos internos con paciencia. Así como la lluvia limpia la tierra y prepara el terreno para nuevos brotes, las emociones que fluyen pueden abrir espacio para una etapa más clara y serena en la vida del soñador. Soñar con un cuervo frente a la luna. Cuando el cuervo aparece volando frente a la luna o posado bajo su luz plateada, el sueño adquiere una dimensión profundamente simbólica. La luna, desde tiempos antiguos, ha sido considerada un reflejo del mundo interior, de los ciclos emocionales y de los misterios que habitan en lo más profundo del inconsciente. Al combinarse con la figura del cuervo, el escenario onírico se llena de significados relacionados con la intuición y la revelación. En este tipo de sueño, la presencia de la luna ilumina parcialmente al ave, creando un contraste entre luz y oscuridad. Este contraste puede representar el proceso de descubrir verdades ocultas. Tal vez haya aspectos de la vida del soñador que aún no han sido comprendidos del todo, pero que lentamente comienzan a revelarse a través de la introspección. La imagen del cuervo frente a la luna también sugiere sensibilidad hacia lo invisible. Puede indicar que la persona está atravesando un periodo en el que sus percepciones internas se vuelven más agudas.
Sueños, intuiciones o sensaciones profundas pueden empezar a cobrar mayor importancia, guiando decisiones o despertando reflexiones que antes permanecían dormidas. Este sueño invita a prestar atención a las señales sutiles de la vida. No todo se revela de manera directa, algunas verdades aparecen en silencio, como la luz suave de la luna que ilumina la noche sin imponerse. Soñar con un cuervo en un árbol seco. En ciertos sueños, el paisaje parece detenido en el tiempo. Un árbol seco, sin hojas ni brotes, puede aparecer en medio de un terreno silencioso. Sobre una de sus ramas se encuentra un cuervo, inmóvil, observando el entorno desde su altura. Esta imagen suele transmitir una sensación de pausa, de espera o de reflexión profunda. El árbol seco simboliza etapas de la vida donde las cosas parecen no avanzar con la rapidez deseada. Puede tratarse de proyectos detenidos, decisiones que aún no se toman o caminos que no han dado los frutos esperados. La presencia del cuervo en ese árbol sugiere que hay una conciencia que observa el proceso con paciencia. Este sueño no necesariamente habla de fracaso o de pérdida. Más bien representa un periodo de aprendizaje silencioso. Así como los árboles atraviesan estaciones donde parecen dormidos antes de volver a florecer, las personas también viven momentos en los que el crecimiento ocurre de forma invisible. El cuervo posado en el árbol seco puede simbolizar la sabiduría que surge durante esos periodos de quietud. A veces es necesario detenerse, observar y comprender antes de iniciar un nuevo ciclo. El sueño recuerda que incluso los paisajes aparentemente estériles pueden preparar el terreno para una renovación futura. Soñar con un cuervo rodeado de fuego. Hay imágenes oníricas que impactan por su intensidad visual, y una de ellas es la aparición de un cuervo rodeado de llamas. El fuego puede envolver al ave o arder a su alrededor, creando una escena poderosa que mezcla peligro, fascinación y transformación. Aunque esta visión puede generar inquietud, su simbolismo suele estar relacionado con procesos profundos de cambio. El fuego es uno de los símbolos más antiguos de transformación. Representa aquello que destruye lo viejo para permitir el nacimiento de algo nuevo. Cuando el cuervo aparece en medio de ese elemento, su presencia sugiere que los pensamientos más profundos del soñador están atravesando una etapa de renovación intensa. Este tipo de sueño puede surgir durante momentos de decisiones importantes o situaciones que obligan a replantear el rumbo de la vida. A veces implica dejar atrás creencias, relaciones o hábitos que ya no contribuyen al crecimiento personal. El fuego, aunque parece amenazante, también cumple una función purificadora. El cuervo rodeado de llamas simboliza la capacidad de atravesar esas transformaciones sin perder la esencia. Como un guardián de los procesos internos, el ave permanece en medio del cambio recordando que toda destrucción simbólica abre la puerta a un renacimiento más consciente. Soñar con escuchar el graznido de un cuervo sin verlo. Hay sueños en los que la presencia no se manifiesta a través de una imagen clara, sino mediante un sonido que parece surgir desde la distancia. Escuchar el graznido de un cuervo sin lograr verlo puede generar una sensación de inquietud difícil de explicar. Es como si algo intentara llamar la atención del soñador, pero permaneciera oculto tras una neblina simbólica. Este tipo de experiencia onírica suele relacionarse con advertencias sutiles o mensajes que aún no se comprenden del todo. El sonido del cuervo actúa como un eco del subconsciente, recordando que existen aspectos de la vida que requieren mayor atención. Puede tratarse de decisiones postergadas, intuiciones ignoradas o situaciones que no se han analizado con suficiente profundidad. La imposibilidad de ver al ave también sugiere que la claridad llegará con el tiempo. No todo puede ser comprendido de inmediato. A veces el alma necesita procesar información emocional antes de revelar su verdadero significado. El graznido, repetitivo y persistente, simboliza esa insistencia interior que busca ser escuchada. Este sueño invita a desarrollar la escucha interna. Más allá del ruido externo, hay señales que emergen desde lo profundo de la conciencia. Atenderlas con paciencia puede abrir el camino hacia una mayor comprensión personal y espiritual. Soñar con un cuervo cruzando tu camino. Cuando el cuervo aparece atravesando el sendero del soñador, volando de un lado a otro o caminando frente a él, la escena adquiere un carácter simbólico relacionado con los cambios de dirección. El camino en los sueños representa el recorrido vital, las decisiones que se toman y las metas que se persiguen. La irrupción del ave en ese trayecto sugiere la llegada de un momento decisivo. Este tipo de sueño puede manifestarse cuando la persona se encuentra ante elecciones importantes.
Tal vez existan dudas sobre qué rumbo seguir, o la sensación de estar frente a una oportunidad que implica riesgos. El cuervo que cruza no detiene el avance, pero sí invita a reflexionar antes de continuar. También puede interpretarse como una señal de sincronía. En ocasiones, los cambios llegan de manera inesperada, obligando a replantear planes o a considerar alternativas que antes no se habían contemplado. La presencia del cuervo simboliza la conciencia de que el destino no siempre sigue líneas rectas. El sueño sugiere la importancia de actuar con atención y confianza. Cada cruce de caminos representa una posibilidad de crecimiento. Reconocerlo permite avanzar con mayor claridad y asumir que incluso las desviaciones forman parte del aprendizaje. Soñar con un cuervo de color diferente. Ver un cuervo blanco, gris o con tonalidades brillantes dentro del sueño puede generar sorpresa o fascinación. Esta variación rompe con la imagen tradicional del ave oscura y misteriosa, ofreciendo una perspectiva simbólica distinta. El cambio de color suele asociarse con la transformación de aquello que antes se percibía como inquietante o desconocido. Este sueño puede reflejar procesos de despertar interior o comprensión profunda. Situaciones que antes generaban miedo o confusión comienzan a mostrarse bajo una luz más clara. El cuervo de color distinto simboliza la capacidad de integrar las propias sombras sin rechazarlas, descubriendo en ellas enseñanzas valiosas. También puede representar protección o guía espiritual. En muchos contextos simbólicos, los animales que aparecen con características inusuales son vistos como mensajeros de cambios positivos o de aprendizajes trascendentes. El brillo o la tonalidad clara del cuervo sugiere que el soñador está entrando en una etapa de mayor conciencia. La presencia de esta ave diferente invita a mirar la realidad desde nuevas perspectivas. Comprender que lo desconocido no siempre es amenazante permite avanzar con más serenidad. Así, el cuervo transformado se convierte en un símbolo de evolución personal y de apertura hacia experiencias que enriquecen el camino interior. Y así, cada una de estas visiones con cuervos puede convertirse en una puerta hacia la comprensión de tu mundo interior. Los sueños no llegan por casualidad. Son mensajes simbólicos que emergen desde lo más profundo de la mente y del alma, recordándonos que siempre existe algo por descubrir, sanar o transformar. Tal vez hoy comprendas mejor por qué estas aves aparecen en tus noches, o quizás sientas que aún queda mucho por descifrar. Y eso es parte del misterio. Porque el universo de los sueños no se revela de una sola vez, sino poco a poco, a medida que aprendemos a escuchar nuestras emociones, nuestras intuiciones y las señales que la vida nos envía en silencio. Si este contenido resonó contigo, si alguna de estas interpretaciones te hizo reflexionar o sentir que no estás solo en lo que experimentas mientras duermes, entonces este es el momento perfecto para formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos el significado de los sueños, los mensajes ocultos del subconsciente y las señales espirituales que pueden guiar tu camino. Dale me gusta a este video para apoyar este contenido y permitir que llegue a más personas que también están buscando respuestas en el mundo onírico. Tu apoyo hace posible que este espacio continúe creciendo, compartiendo luz, reflexión y comprensión para todos aquellos que desean mirar más allá de lo visible, incluso cuando la noche cae y los sueños comienzan a hablar.